Bueno, saludamos a esta hora de la mañana al ex canciller, pero además a una persona que ha ocupado varios cargos en representación de nuestro país en la escena internacional, Heraldo Muñoz. Heraldo, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, muy buenos días. Bueno, muchas gracias Heraldo, y parto por preguntarle, con toda la trayectoria que usted tiene, con este carrete largo de trayectoria que usted tiene, ¿cómo pondera el modo en que el sistema político chileno ha procesado el anuncio del presidente Boric en relación a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU? Bueno, a mí me gustaría que hubiese sido de manera más unitaria, porque hay algunas voces que no reconocen el hecho inédito que una mujer chilena está postulando nada menos que al máximo cargo en la mayor organización multilateral del mundo, y eso me sorprende ingratamente, pero espero que con el paso de los días esto se transforme en una iniciativa, en una candidatura de Estado, la de Michelle Bachelet, porque francamente es un hito en la historia, y de hecho sería un hito desde el punto de vista solamente de que una mujer llegue a ocupar el alto cargo de Secretaria General de Naciones Unidas, así que, y que sea de América Latina y de nuestro país, me parece que debería generar, más allá de las diferencias políticas que son consustanciales a la democracia y al fragor de la competencia electoral presidencial, más allá de todo eso debiera generar un consenso, y esa es todavía mi esperanza que se pueda producir. Así que, y bueno, ha tenido un impacto significativo en los medios de comunicación, eso me parece muy bien, y pienso que además la ciudadanía va a mirar muy positivamente esta competencia que es difícil, pero es una postulación francamente inédita de alguien que ha sido 2 veces presidenta de la República, que ha ocupado altos cargos en Naciones Unidas y que lo ha hecho muy bien. Así lo he escuchado yo de distintos gobiernos y representaciones en Naciones Unidas, primero como la primera directora general de ONU Mujeres y luego como alta comisionada para los derechos humanos de la organización. Y eso ha sido muy bien valorado. Y luego, bueno, por el hecho de que, de acuerdo a este criterio informal de rotación geográfica, le correspondería a América Latina y el Caribe ocupar la Secretaría General, y a este movimiento transversal que hay a nivel internacional para que por primera vez sea una mujer la que dirija Naciones Unidas. Así que todos esos son factores, creo que también incidirán en una visión favorable a nivel ciudadano en nuestro país. Sí, Heraldo, para efectos de esta entrevista, esto nada demasiado científico ni exigente, pero sí recogí las 8 o 10 declaraciones más notorias que se hicieron desde las oposiciones en contra de esta nominación, y uno podría identificar al menos 3 ideas fuerza que quería someter a su consideración. Primero, que sería inoportuno que el presidente Boric lo hiciera en plena contienda electoral presidencial. Segundo, que el presidente no habría consultado a los candidatos presidenciales previamente antes de hacer el anuncio. Y tercero, que la propia Michelle Bachelet no sería una figura consensual dentro de Chile. Sobre esas 3 ideas que creo sintetizan a grandes rasgos la mirada de el sector de las oposiciones que se opone, valga la redundancia, a este anuncio, ¿qué podría decir? Bueno, que el momento y la oportunidad es la que de alguna manera determina el propio proceso en Naciones Unidas, y ya partió esta carrera, ya hay candidatos anunciados, de modo que en la medida que esto se retarda, si se hubiera retardado hasta marzo del próximo año, damos una enorme ventaja a quienes ya están corriendo como candidatos a la Secretaría General. Por lo tanto, esto había que hacerlo, y la mejor oportunidad fue efectivamente la Asamblea General de Naciones Unidas, porque que el presidente de la República
haya anunciado esto en su discurso ante la Asamblea General, tuvo un efecto de despliegue muy significativo, porque le habló a los 193 países miembros de la organización, a los medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil, a los analistas de la política mundial. Todos se enteraron, y habría sido muy distinto si se hubiera hecho, no sé, un punto de prensa en Chile o en algún otro lugar. O De sea, modo que dicho como usted lo dice Heraldo, uno podría concluir que argumentar que no es el momento como que reniega de una obviedad. Como que claro, si no es ahora, ¿cuándo? esta era la oportunidad, Ujú. y el mejor escenario era la Asamblea General, y porque este proceso ya partió. Bueno, y las otras razones me parecen menos atendibles, porque francamente que se llegue a preferir eventualmente a una persona extranjera en vez de una chilena, a mí me parece extraño, sorprendente, particularmente para quienes escriben argumentos patrióticos. Mm, Pero en todo caso, lo concreto es que lo que importa es la evaluación que haga la comunidad internacional de Michelle Bachelet. Y yo lo que escucho, y de hecho parte probablemente de la decisión que ella tomó de ser candidata, es porque hay muchas voces que le estaban pidiendo que fuera candidata. mm, Eso yo lo escuché. ¿Cuándo la presidenta va a anunciar su candidatura? Es algo que escuché reiteradamente de distintos representantes de gobiernos extranjeros. De modo que yo creo que importa mucho más la evaluación que tenga la comunidad internacional que lo que tenga los liderazgos en nuestro país. Y creo que eso en definitiva decidirá el futuro de la postulación, que es una postulación difícil, porque habrán otros candidatos y candidatas competentes, porque hay que enfrentar distintos obstáculos y vallas. Este es un proceso largo que parte, por cierto, con exposiciones en la Asamblea General respecto al programa que lleva la candidata para gobernar Naciones Unidas, cuáles serán sus prioridades, etcétera. Luego tiene que hacer recorridos internacionales, asistir a reuniones, eventos, y el proceso además comienza en el Consejo de Seguridad, que mm. tiene que recomendar de manera unánime un nombre a la Asamblea General, que vota ese nombre, ya sea de manera secreta o por aclamación. Pero en el Consejo de Seguridad se producen votaciones secretas informales respecto a cada uno de los candidatos o candidatas, y los miembros del Consejo de Seguridad permanentes que tienen derecho a veto tienen una papeleta de un determinado color, rojo por ejemplo, y los otros 10 integrantes no permanentes tienen una papeleta de color azul, y los candidatos van viendo cuántos votos rojos reciben, lo que de alguna manera significa un desestímulo a su candidatura. Si es que tiene varios Sí. votos rojos porque vienen de países que tienen poder de veto. Entonces es un proceso largo, y hay que pensar que esta es una como carrera de larga distancia en vez de una carrera de 100 metros. Si estamos conversando con Heraldo Muñoz, solo para cerrar, Heraldo, la dimensión más doméstica de esta entrevista, ¿advierte usted aquí una suerte de insularidad de la política chilena, de falta de conciencia de la política internacional? Se lo pregunto porque con todas las limitaciones que tiene la ONU y que quizá podríamos preguntarle largamente sobre eso en alguna otra entrevista, ser el secretario general de la ONU equivale a tener el cargo político más importante del mundo. ¿Qué podría decir sobre eso? Sobre el modo en que se pondera algo que bueno, tiene que ver con poner a Chile en el primer nivel de la política mundial. Claro, bueno, efectivamente, Naciones Unidas requiere muchos cambios, reformas, hacer la organización más eficiente. Pero hay que recordar que
prácticamente todos los días mueren funcionarios de Naciones Unidas cumpliendo con el deber en terreno. Yo tengo amigos que han muerto desempeñándose en misiones de observación, en misiones de paz, en distintos lugares del mundo, de modo que no es posible llegar a decir, mira, estos son puros burócratas que ganan mucho, porque anualmente son muchos los que pierden la vida. Bueno, así literalmente lo dijo el presidente Milei ayer, Heraldo, disculpe que lo interrumpa. Se refirió a burócratas como los funcionarios de la ONU. Sí, claro, pero resulta que esos burócratas van a cuando hay tragedias, cuando hay desastres, ¿quiénes son los primeros en llegar a auxiliar a la población? Naciones Unidas, los organismos de Naciones Unidas. Ahí están. Pero bueno, pero respecto a la insularidad, a mí me sorprendería que exista una actitud semejante, porque Chile es un país abierto al mundo, un país relativamente pequeño o mediano, abierto al mundo, que depende para su prosperidad de que podamos tener multilateralismo, que podamos tener respeto al derecho internacional, que podamos tener mercados abiertos y transparentes que funcionen de acuerdo a reglas. Entonces, a Chile le interesa de sobremanera que exista gobernabilidad internacional, que exista multilateralismo, que existan organismos internacionales que funcionen, mercados que sean abiertos, donde no exista el unilateralismo o coacción en vez de respeto a los acuerdos. Entonces, a mí me sorprendería una actitud semejante, porque Chile ya depende de hace muchas décadas de lo que pase más allá de nuestras fronteras. Heraldo, bueno, ¿cómo evalúa las posibilidades de Michelle Bachelet? Nosotros explicábamos ayer, bueno, lo decía Paulina Astroza, con quien estábamos conversando a esta misma hora ayer, que bueno, de alguna manera, según la tradición, le toca a América Latina, ¿no? Hay algunos medios que dan cuenta de un guiño indirecto del presidente Petro a Michelle Bachelet. A mí me pareció que era directísimo, no lo encontré nada indirecto. Y también algunos análisis dicen que en este apoyo estaría involucrada la presencia de Brasil, que es una de las dos grandes potencias latinoamericanas. Pero por el otro lado hay otros candidatos, y entre ellos está Alicia Bárcena, quien fue canciller del presidente López Obrador, de AMLO. Claro, y también cumplió labores acá como secretaria ejecutiva de la CEPAL, representando un país que es muy, muy grande, que es la otra gran potencia, que es México. Bueno, yendo al análisis que usted podría hacer de las posibilidades de la candidata, ¿qué podría decir? Bueno, creo que tiene muy buenas posibilidades. Efectivamente, hay otras candidatas que son muy competentes. Es posible que Alicia Bárcena sea candidata, es posible que Rebeca Greenspan de Costa Rica, que es la directora general de la UNTAD, también sea candidata, pese a que no tiene el apoyo de su gobierno, pero tiene una proyección y experiencias significativas. Y bueno, ya hay un candidato hombre, que es el señor Grossi, que es el director general de la Organización de Energía Atómica. Entonces, habrán otros candidatos, pero yo pienso que Michelle Bachelet tiene una muy buena posibilidad de ir generando apoyos amplios de distintas regiones del mundo. Eso significa que hay que hacer un trabajo. La Cancillería será absolutamente fundamental para que a través del despliegue diplomático se vayan solicitando esos apoyos, se hagan intercambio de votos, que es una práctica que ocurre respecto a candidaturas importantes, que ella pueda viajar y ser escuchada por gobiernos de distintos lugares, asistir a reuniones, eventos, etcétera. Como dije, esta es una campaña larga y mi visión es que ella tiene una muy buena posibilidad. Habrá que ver el despliegue, el apoyo que ella tenga, y creo que tiene que partir por la región. Hay que hacer que esta sea mayoritariamente una competencia regional, pese a que puede haber candidatos
o candidatas de otras regiones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existe este mecanismo informal que le correspondería a América Latina, la Secretaría General, porque no hemos tenido un secretario general, hemos tenido solo una vez con Javier Pérez de Cuéllar hace más de 30 años. Ujú. Sin embargo, puede haber de otras regiones. Por ejemplo, en Naciones Unidas existe un grupo que hoy día es casi una ficción, que es el Grupo de Europa Oriental, que incluye a Rusia. Bueno, la mayoría de esos países funcionan con los países de Europa Occidental, en un grupo que se llama el Grupo de Europa Occidental y otros países, donde está Estados Unidos, donde está Nueva Zelanda, donde está Australia, etcétera. Bueno, funcionan allí, pero este grupo, en lo formal, todavía existe, y en el pasado han habido algunas candidaturas de Europa Oriental que argumentan que ellos no han tenido nunca un secretario general. Entonces podría haber perfectamente algún candidato o candidata de la ex Europa Oriental Ujú. bajo ese argumento, y nunca hay que descartar que surja algún africano o algún asiático, pese a que he tenido varias veces secretarios generales, porque no hay ninguna regla que lo impida, ¿no? Porque en algún momento, en las próximas semanas, se formalizará la petición por parte de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, de pedirle a los Estados miembros que sometan a través de cartas candidaturas, y posiblemente puedan llegar algunos de otras regiones, pese a que está esta regla de rotación geográfica, ¿no? Mm. Pero creo que en la mayoría se va a respetar esta regla de que es América Latina Caribe, pero no hay que asegurarlo de ninguna manera. Sí, Heraldo, se nos acabó el tiempo. Le pido disculpas por pedirle una respuesta breve para algo que es de suyo complejo, pero yo ponía en alguna parte de la entrevista el ejemplo de Milei. Estas corrientes, volvió a hablar ayer contra el globalismo, contra la Agenda 2030, homologó a la ONU con el Estado, ¿no? Dijo que tenía que haber recortes, cierre de programas, despido de funcionarios, y así sucesivamente. Bueno, le pongo a Milei como ejemplo, porque es representativo de una manera de hacer política en muchos países del mundo. ¿Qué podría decirle a las personas que nos están escuchando brevemente sobre ese tipo de argumentos? Bueno, o sea, todos los organismos, y particularmente Naciones Unidas, es perfectible y mejorable. Y yo tengo críticas porque ha habido una inflación de altos cargos, por ejemplo, porque creo que se pueden fusionar agencias de Naciones Unidas que no tienen por qué funcionar de manera separada y por lo tanto ahorrar financiamiento. Hay formas que hacer. Pero aquí hay una hipocresía, porque hay algunos que critican a Naciones Unidas que no hace lo que debe hacer en materia, por ejemplo, de resolver conflictos. Pero resulta que los que critican son los que ejercen derecho a veto Ujú. para impedir que el Consejo de Seguridad pueda funcionar. Recién, hace pocos días atrás, se acaba de presentar una resolución en el Consejo de Seguridad para un cese al fuego y la liberación de los rehenes que restan en manos de Hamas, que permitiría la entrada de ayuda humanitaria, de alimentos, de medicinas, porque estamos viendo hambruna como arma de guerra en Gaza. Bueno, ese proyecto de resolución fue vetada por Estados Unidos, y el presidente Trump aparece diciendo, bueno, y ustedes no resuelven conflictos. Mm. Pero claro, pero si no se resuelve un conflicto, si se vetan los proyectos de resolución en materia de paz y seguridad, obviamente que no se van a resolver esos conflictos, O porque uno sea, de los problemas, el que critica porque no se solucionan los conflictos es el mismo que veta la solución. exactamente, entonces, Mm. y eso ha ocurrido en decenas de oportunidades. Entonces, Naciones Unidas no es una entelequia, es la suma de las voluntades individuales de los países que integran la organización. ¿Mm? Y por lo tanto, eso significa que hay una división, que hay una fragmentación que incide en el funcionamiento de Naciones Unidas. No es la culpa de la organización, es la culpa de los Estados miembros que lo integran. Ujú. ¿Mm? Y hay
y hay un dicho que creo que sigue siendo cierto, y es que, bueno, si es que Naciones Unidas no existiera, habría que crearla, ¿no? Porque, en definitiva, resulta que todos van a Naciones Unidas pese a denigrarla. O sea, va Milei, va Trump, van todos los críticos, porque allí es un foro absolutamente fundamental de intercambio sobre el rumbo del mundo, que funciona más o menos de acuerdo a lo que hacen los propios Estados miembros que lo integran. Entonces, sí, yo diría que es necesario reformas, es necesario hacer cambios, pero ojo, si no cambia la conducta de los Estados miembros, y particularmente los que tienen poder de veto, esta situación continuará, y creo que es cinismo el hacer esas críticas cuando en definitiva muchos de estos países son responsables de que la organización no funcione como debería. Heraldo Muñoz, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Ahí estaba el ex canciller, ex embajador de Chile también ante las Naciones Unidas, entre otros cargos, subsecretario, embajador de Chile en Estados Unidos, en fin, Heraldo Muñoz dando su apreciación sobre lo que ha ocurrido aquí dentro con la nominación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU y también con el momento que está viviendo este organismo supranacional. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el punto.